El siguiente video pretende brindar la explicación de narrativas musicales denominadas corridos. Los datos que aquí se presentan han sido recopilados a través de diferentes fuentes de información, con el único fin de contar las historias más icónicas de la música regional mexicana. Bienvenido, estás en el 10º episodio de la historia detrás del corrido. En esta ocasión te presento... El Circo. La letra de este polémico corrido de los Tigres del Norte se la debemos al gran compositor sonorense Jesse Armenta. Este corrido fue estrenado en el año de 1995 como el primer tema del álbum Unidos para Siempre. El circo generó gran controversia debido a que es una canción de protesta en su máxima expresión. Por un lado, los jefes de jefes fueron víctimas de censura por parte del Estado mexicano, pero por otro lado, el apoyo del público se hizo presente como nunca antes se había visto. Y es que este corrido es otro claro ejemplo de la famosa frase que dice que en los corridos se canta la pura verdad. En lo personal pienso que este suceso que desencadenó el circo consolidó otro de los sobrenombres con los que se les conoce también a los Tigres del Norte, los ídolos del pueblo. Con esta pequeña introducción ya podrás ir entendiendo el nivel de importancia que representa este corrido en la historia de la música regional mexicana. Así que sin más que añadir, comencemos con la letra. Entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. El expresidente de México Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari son los infames protagonistas de esta historia. Ahora bien, el circo del que se habla en este corrido viene a ser una analogía de dos teorías bastante interesantes. La primera y la más importante es la que afirma que desde que existe el negocio de las drogas, los gobiernos han sido parte importante del mismo, ya sea para el control de los carteles o incluso para no quedarse fuera de las negociaciones y transportar mercancías ilegales por su cuenta. La segunda teoría es la que nos dice que el circo es una forma de llamarle a las simulaciones que hacen los gobiernos para hacerle creer a la población que se está trabajando en el bienestar del país, mientras por debajo del agua se hacen negocios con los recursos de la nación. Tomando en cuenta que estas dos teorías son igualmente aceptables, creo que ya podrás ir deduciendo de qué va a tratar este corrido. Carlos era el domador, era el hermano más chico. Carlos Salinas de Gortari, siendo el mismísimo presidente de la República de 1988 a 1994, conocía perfectamente la jerarquía del poder en el negocio de las drogas en México, y como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pretendía mantener a raya a cada uno de los carteles que operaban en el territorio nacional. Por eso es que en el corrido le adjudican el puesto de domador. Raúl el coordinador, con hambre de hacerse rico. Según lo que afirman muchas versiones, mientras Carlos era la cara del gobierno, Raúl por su parte se encargaba de establecer los vínculos entre los carteles y la presidencia de la República. Una de las declaraciones más importantes que hay sobre esta teoría la hizo nada más y nada menos que otro expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. En una entrevista concedida a la gran periodista Carmen Aristegui, el expresidente Miguel de la Madrid afirmó que lo que más le molestaba de Raúl eran los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto. A continuación te dejo el audio de esta entrevista que debo decirte, ha sido escuchada por muy pocas personas. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. ¿Negocios ilícitos? ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos en el gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Si deseas escuchar más de la entrevista, en la parte de la descripción encontrarás un link directo al video original en el canal de Carmen Aristegui. Se hicieron tan influyentes que empezaron a truncar los cívicos por todos lados, hasta hacerlos fracasar, pa' quedarse con las plazas y libres pa' trabajar. Entre decomisos y detenciones a personajes importantes de los carteles, empezó la que podría ser la primera estrategia del gobierno mexicano, que no solo mantenía un control de las organizaciones criminales, sino que favorecía a una en especial, aquella que causara menos problemas y pareciera tener una estructura bien elaborada, el Cártel de Sinaloa. El circo que había en el Golfo fue el primero que cayó.
En el año de 1992, Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo, empezaba a tener un éxito notable en el negocio de las drogas. Esto lo colocó en la mira del gobierno de los Estados Unidos, que en 1993 lo incluyó entre los 10 más buscados por el FBI. Fue así que García Ábrego se convirtió en el primer narco mexicano en entrar a esa lista, lo que le dio más notoriedad de la que ya tenía. La presión de los Estados Unidos no se hizo esperar y obligó a las autoridades mexicanas a que le pusieran cada vez más obstáculos a aquella organización del Golfo de México. Esto sin duda terminó por debilitarlos y dejarlos prácticamente fuera de la jugada. Y los circos de Chihuahua, fue Carlos quien los cerró. También en el año de 1993, Rafael Aguilar Guajardo, líder y fundador del Cártel de Juárez, fue abatido en el muelle de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Este suceso movió las piezas del poder en Chihuahua, y enseguida Amado Carrillo Fuentes, quien presuntamente sí era del agrado del presidente, tomó el mando de la organización. Quedando el de Sinaloa al frente su domador. Tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el cartel de Sinaloa quedó en manos de Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera, quienes siempre tuvieron una relación muy estrecha con el gobierno federal. De esta manera, desde Los Pinos se estableció quiénes serían los nuevos jefes de plaza, y todos sin excepción cooperarían con los dos hermanos. Según el periodista Roberto Garduño, la maquinaria financiera que Raúl Salinas de Gortari operó durante todo el gobierno de su hermano logró conjuntar una fortuna estimada en $450 millones. En febrero de 2009, la periodista antes mencionada Carmen Aristegui, en su espacio radiofónico de Noticias MBS, dio a conocer una grabación donde el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, aseguraba que Carlos Salinas se robó la mitad de la partida secreta. Bueno, en el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas, pero por Portillo destrozó al país. Salinas al final también. Esta partida secreta era un ramo en el presupuesto del gobierno federal que el presidente de la República utilizaba a manera de chequera personal. Según información publicada en 1997 en el diario Reforma, en su último año de gobierno, Salinas de Gortari tuvo acceso a 1,350 millones de pesos. Sin embargo, luego de un montón de investigaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República no encontró elementos de prueba suficientes para juzgar a los dos hermanos. Esto los dejaba limpios ante los ojos de los tribunales. En pocas palabras, esta parte del corrido no quiere decir que Raúl le quitó el dinero a Carlos, sino que de alguna manera limpió sus manos antes de que terminara su sexenio. Por si no lo sabías, los bancos de Suiza se caracterizan por la privacidad y protección de los activos e información de sus clientes. Es decir, que si llegaras a tener dinero del cual no quieres que nadie se entere, puedes abrirte una cuenta bancaria en Suiza, y de esta manera, nadie nunca sabría cuánto dinero tienes en realidad, en especial las autoridades de tu país. Raúl Salinas, sabiendo perfectamente el paraíso fiscal que es Suiza, mudó toda la fortuna a los bancos de aquel país europeo. Todo esto se supo gracias a que tiempo después su esposa fue sorprendida en Suiza abriendo una caja de seguridad. Carlos desapareció, se le vino el circo abajo. Para 1995 el sexenio de Carlos Salinas de Gortari había terminado, y el nuevo presidente de la República, Ernesto Zedillo, parecía no estar muy contento con las acciones de su predecesor. Simultáneamente, salieron a la luz muchos artículos periodísticos que acusaban al expresidente Carlos Salinas de participar en actos de corrupción. Aprenden al sinaloense después de aquel avionazo. En junio de 1995, el jet privado en el que viajaba Héctor Luis Palma Salazar se desplomó en los límites de Jalisco y Nayarit. El güero Palma, visiblemente herido, decidió quedarse en Nayarit para descansar y recuperarse de aquel accidente, pero apenas unos días después fue descubierto por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes lo detuvieron al instante siguiendo una orden de aprehensión emitida por la Comisión Nacional de Procuradores de Justicia. Fue como a Raúl y a Carlos se les acabó el trabajo. Con sus oscuros negocios al descubierto y sus principales socios del narcotráfico en problemas, se le sumó además la seria acusación de la gente de su presunta participación en el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fue así que los hermanos Salinas quedaron fuera de la jugada, y en ese entonces parecía que todo el país se les venía encima, incluyendo a su propio partido. Raúl se encuentra en la cárcel, ya se le acabó
El 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari fue detenido. Cabe destacar que en ese momento Raúl acumulaba más de 50 averiguaciones previas en su contra, una de ellas por la presunta autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, quien en 1994 era el mismísimo secretario general del PRI. Tan solo unos días después de la detención de su hermano, Carlos Salinas de Gortari decidió huir del país en medio de la complicada situación en la que se encontraba. Ahora la gente descansa hasta que llegue otro circo y otra vez la misma tranza. Llegamos a la parte final del corrido, y aunque dicen que nadie es profeta en su propia tierra, los Tigres del Norte saben perfectamente que hay cosas en este país que tardarán mucho tiempo en cambiar, y es que no pasaron más de 2 sexenios cuando otro circo llegaría a México, haciendo prácticamente lo mismo que el anterior, pero con la enorme diferencia de que empezó una guerra que sigue cobrando víctimas. Si te sirve de consuelo, todos y cada uno terminan juzgados por la historia. Antes de terminar con este video, quiero agradecer enormemente a los suscriptores que me han hecho llegar los nombres de las varias cuentas que roban los videos de este canal, para después subirlos descaradamente a Facebook y TikTok. La solución a esto no es tan fácil como poner una marca de agua en mis videos, sino hacer efectivas las denuncias de derechos de autor que personalmente me encargo de realizar una por una. Todos juntos nos encargamos de hacer respetar la gran comunidad que hemos construido en YouTube. Muchas gracias. Si te gustó este video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Suscríbete a este canal para ver antes que nadie el contenido más reciente. Si conoces a alguien que le gusten los corridos, o que podría interesarse en conocer las historias detrás de estos, te invito a que le compartas este video. Y por último, te recomiendo seguirme en Instagram para estar en contacto. Yo soy Ángel Reyes. Hasta la próxima.